Buenas tardes, de nuevo en Centro Sefarad Israel, en este mes dedicado a la mujer, en el que, bueno, nosotros no dedicamos solamente este mes, sino que procuramos que sea parte de nuestra actividad. Sin embargo, hemos querido señalar en este mes algunas actividades para darles todavía más espacio. Y tenemos en esta ocasión una actividad que tenemos mucha ilusión en presentar, porque además el año pasado se celebró su centenario y hemos trabajado con otras conferencias para señalar aún más a este personaje que es Clarice Lispector, una de las mujeres que transforman la lengua portuguesa en Brasil y que además representa ese viaje que sale de Europa y llega hasta Latinoamérica. Es una forma de llevar Europa a otros lugares. Como saben, este es el canal de YouTube de Centro Sefarad Israel. Es una institución que forma parte del Ministerio de Exteriores, Comunidad de Madrid y Ayuntamiento de Madrid. Y en esta ocasión queremos hablar de Clarice Lispector con dos personas que están presentándonos además una colección y un libro dedicado a Clarice Lispector. Por un lado, Marifé de Santiago, colaboradora de Centro Sefarad Israel desde el inicio de nuestra institución, que además es la encargada y la directora de esta colección. Y Luciana Prodan, que es una persona que también trabaja en todos los temas del feminismo, al igual que Marifé es escritora y además Luciana es activista y es una persona que trabaja en medios de comunicación y locutora nacional y periodista. Así que a ambas les doy las gracias por estar con nosotros y por abrirnos de nuevo a esta escritora que tiene tantas facetas y que tiene tanto por descubrir, esa forma de escribir tan metafórica y secreta. Además tenemos detrás de Marifé un hermoso cuadro que nos enseña un gesto de Clarice bastante singular y especial. Ya nos contarán quién y cómo sale este cuadro, pero sí que sabemos que es la portada del libro que nos van a presentar hoy. Muchísimas gracias por estar ambas aquí y nos vemos dentro de un rato. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Esther. A vos, gracias. Pues Luciana, si quieres podemos comenzar esta Sí, conversación claro. que me hace especial ilusión porque es la primera vez que nos vemos las caras. Esto que Sí. se dice, ¿no? Entonces, bueno, agradezco mucho al Centro Sefarad Israel que nos haya permitido encontrarnos en una circunstancia además tan hermosa como es la de presentar públicamente una colección de pequeños viajes culturales, de pequeñas conversaciones, que no por su brevedad, cuando digo pequeñas no me refiero solamente porque sean paseos, digamos, ¿no? Por la cultura, en libritos de 50, 60 páginas, sino porque esa brevedad está llena de intensidad. Y en esa intensidad, en esa gran intensidad, justamente uno de los libros que se presentan en la colección Palabras hilanderas de la editorial Uso Cumbres, dirigida por la valiente Maida Bustamante, a la que Sí. tenemos también que agradecer que haya entendido lo que esto significa. Hay un libro tuyo, un libro de Luciana Prodan, que como nos anunciaba Esther Bendan, es un libro que trata de acercarse a Clarice Lispector, si es que hay todavía, que lo hay, por supuesto, su obra es infinita, un ángulo que aún no conocíamos. Luciana, quiero que comencemos esta conversación de amigas y de cómplices en la palabra, en la escritura, hablando de ese libro tuyo, Clarice Lispector, Pararse sobre los escombros. Me parece Sí. un título absolutamente sugerente, increíble, sobre todo porque, claro, pararse sobre los escombros está dando por hecho que los hay, que hay restos, que cuando hablamos de escombros hablamos de una ruina, pero de una ruina que ya no nos sirve. La ruina tiene algo romántico, tiene algo literario, ¿no? El escombro no. El Bueno, escombro es lo que sobra, ¿no? Y tú te quedas yo creo, encima de ella, ¿no? yo creo que en parte el escombro es lo que sobra y en parte todos estamos hechos de escombros también, ¿no?
Es muy bonito eso que dices, es de los muy restos bonito. de lo que fuimos, claro, de lo que fuimos, de lo que hicieron de nosotros, de lo que nos dejaron, de lo que perdimos, de lo que nos obligaron a perder, de lo que nos robaron y pudimos rescatar. Todos somos un poco parte de los escombros que nosotros mismos fuimos capaces de producir y que otros han hecho de nosotros, ¿no? Bueno, otros a veces de nosotros mismos hacen directamente polvo, no quedan ni escombros. Pero esa frase que vos nombrás, yo debo ser sincera, y en realidad no es mía, sino de mi psicóloga. Yo, en una época muy compleja de mi vida, estaba hablando con ella respecto de lo que me pasaba, y al cerrar la conversación o la sesión, o como quieran ponerle ustedes, ella abre la puerta, me mira, y antes de despedirse me dice: Luciana, pararse sobre los escombros, esa es la imagen. Chao. Dije, esa es la imagen. Esa es la Si imagen. uno realmente, pero aparte, viste, Marifé, lo que me dijo fue 2 puntos, esa es la imagen. Cuando yo me figuré parada sobre los escombros, sobre esos propios escombros, sobre los propios y los ajenos, sobre lo que estamos hablando, ¿no? Entendí todo con tanta claridad, que quizás más en 10 años de terapia. O sea, vi todo, fue un flash. Y dije, es pararse sobre los escombros, y es erguirse sobre nuestras propias heridas, ¿no? Bueno, hay una canción muy conocida de Ladia Blasquez que se llama Honrar la vida, y creo que tiene que ver con eso. Y me parece que Clarís lo que hacía desde su lugar, Clarís es inclasificable, ¿no? Empecemos por ahí. Yo no sé si hay una manera de acercarse a Clarís, porque Clarís en realidad se nos internaliza, o sea, se nos hace carne. Clarís se encarna en nosotros, o no, ¿no? Que es lo que yo siempre trato de explicar cuando alguien quiere abordar a Clarís y quizás no consigue abordarla, ¿no? Entonces me dice, bueno, pero no la entiendo, ¿por dónde sigo? ¿Por dónde empiezo? ¿No? A Clarís se la siente o no se la siente, porque a Clarís no se la puede pretender entender. Clarís no escribe para ser entendida, escribe para ser sentida. Ella, que es en una de las partes del libro, que no voy a nombrar cuál, porque si no estaría dando información que no quiero dar, pero ella, en una especie, que no es un prólogo, tampoco es una introducción, es un prefacio, porque Clarís tampoco se puede encajar en ningún género, ni nada de lo que hacía tenía un porqué, una connotación clara, pero en La Pasión según GH, que es una de las novelas más emblemáticas de ella, ella dice, a mí me gustaría que este libro lo leyeran gente de alma ya formada. ¿No es lo que dice? Gente de alma ya formada, ¿no? Entonces Clarice también entiende para sí misma, y eso no la trauma para nada ni le genera ningún tipo de conflicto, que ella no escribe para cualquiera, que ella escribe solamente para la gente que va a poder llegar a sentirla, que no es lo mismo que entenderla, insisto, ¿no? Y me parece que esa es una de las cosas más mágicas que tiene Clarice. Otra cosa que sí me gustaría decirle a la gente que no la conoce, o que todavía no leyó nada de ella, o que sabe, pero muy por arriba, quién era Clarice, es que también me parece que decirle escritora le queda chico, ¿no? El otro día estaba leyendo de todo lo que investigo, en diferentes investigaciones, fuentes y entrevistas, y alguien decía, Clarice era una ama de casa que escribía, ¿no? Y me parece que es una de las mejores y peores maneras de definirla, pero que hablando en este mes de las mujeres, que tiene tanto que ver con nosotras, con nuestros derechos, bueno, acá ha pasado, no sé si ustedes se enteraron, el crimen de Úrsula, una nena que mataron a puñaladas ayer, matan a una mujer cada 25 horas. Pero digo, lo que hacía Clarice con la literatura era hacer de lo cotidiano, ¿no? O jugar con la cotidianidad de la mujer, y mostrarla desde un lugar diferente y sin etiquetas. Y eso también me parece muy interesante y de lo que muy poca gente habla. De, otra vez volvemos, al alma de las mujeres presuntuosamente simples de la vida de Clarice, que eran muchas, casi todas amas de casa, abuelas, madres, esposas, entre corchete, comillas y llaves, amantes, pero mujeres que se habían
resignado de cierta manera a entrar dentro de determinado corset y a vivir dentro de determinado ecosistema como resignadas, pero que en el fondo no estaban resignadas de nada. Pero sin embargo, desde una reflexión interior muy intensa, replanteándose toda su vida y rebelándose contra esa vida que de alguna manera la misma historia las condenaba a llevar y a no poder salir de esos 4 metros cuadrados de la cocina, deseaban, querían sentirse deseadas, tenían ganas de ser muchísimo más libres de lo que eran, pero en la mayoría de los casos ninguna se animaba a hacerlo. Eso es muy también interesante, ¿no? Hablando en este mes de la mujer. Ninguna de las mujeres de Clarís se animaba a ser determinantemente libre, pero sí estaban esas ansias dentro de ellas. No eran mujeres que por tener la vida que tenían eh, se conformaban con eso o dejaban de saber la verdad. Y ahí está otra vez otra de las obsesiones de Clarís, ¿no? Esa búsqueda de la verdad, esa relación entre sujeto y objeto, ese deseo que siempre se escapa, esa zanahoria que siempre está más adelante y que nunca se puede encontrar, o que es la cosa en sí, esta cosa de la cosa de Clarís, que siempre se preguntaba, ¿no? ¿Qué es la cosa en sí? Esa búsqueda del deseo permanente que, bueno, como todos sabemos, es inalcanzable y es como esa zanahoria del conejo que siempre se va poniendo adelante y que nunca podemos llegar a obtener. Clarís, como para cerrar y dejarte hablar, también creo que para quienes no la conocen es importante decir que es una búsqueda constante. Clarís es búsqueda, es magia, es pura alma y es un poco de brujería también. Me gusta mucho lo que estás diciendo y me permite también un poco volver al punto de partida de esta Sí. conversación, que hemos considerado que era una conversación de amigas escritoras que se encuentran de una manera telemática para celebrar juntas un Sí. mes, un día y a Clarice Lispector, ¿no? Te hablaba antes de la diferencia entre ruina y escombro, porque inmediatamente tengo en el imaginario de un relato canónico que la ruina tiene un algo, vamos a decirlo, de melancolía creativa, que en un Más momento determinado, irrecuperable. claro, es Mm, muy bonito. Por ejemplo, María Zambrano habla de una forma muy bella de la ruina, porque entiende que la ruina es algo así como un archivo simbólico de lo claro, que ha sido y de las experiencias que han sido y que se claro, quedan precisamente cuidándola, claro, guardándola, ¿no? claro. Mientras que el escombro a mí me lleva directamente a una época concreta, a un momento concreto y a un relato filosófico concreto, que es el Claro. de Walter Benjamin, cuando dice que hay que buscar precisamente en todo lo que está en los márgenes del oficial Ujú, aquello que quizá signifique la respuesta que daría claro. lugar a esas preguntas que nos hacemos, ¿no? Ujú, Benjamin, igual que todo el grupo, precisamente habla de esos límites, de eso que no entra en el canal oficial y que si ujú. fuéramos capaces y tuviéramos el valor de pararnos sobre los escombros, seríamos capaces quizá de ver una perspectiva que en principio Tal cual. es un derrumbe, pero al contrario nos está diciendo también en qué momento se perdió el hilo de nuestra propia vida, ¿no? Lo que tú has hecho, Luciana, en esta conversación que mantienes maravillosa con Clarice Lispector, no Ah, es, lo has sí. dicho muy bien ahora y además quiero insistir en esto, no es un ensayo sobre la obra de Clarice, no es tampoco un acercamiento biográfico a la obra de Clarice, sino que es un convocar. Es un convocar también a alguien que se convierte en amiga escritora a la que tú llamas en un momento determinado porque no te es suficiente con leer sus libros y que ella te llame, te cuente o incluso te interpele, sino que necesitas que esté a tu lado. Y me Sí. resultaba muy emotivo, he de decirte, emotivo en el sentido más bello del término, el estarte Ajá. leyendo en los textos de Clarice Lispector. Lo que has Ajá. hecho, es verdad, lo que has hecho, porque yo conozco tu Muchas obra o gracias. una parte de tu obra, entonces lo que me gustaba es cómo has podido conectar tu propia experiencia de mujer escritora
de escritora mujer, elegimos dónde nos colocamos en este caso, Sí, y ponerte al lado también de esta escritora mujer o mujer escritora que es Clarice Lispector, que como decía antes Esther, también mujer escritora, escritora mujer, ha hecho una revolución en el lenguaje, pero hace una revolución en el lenguaje, entre otras cosas, porque tiene que encontrar el lugar de su lenguaje, porque la palabra que escribe una mujer escritora es una palabra dada, es una palabra recibida y ella necesita encontrar su voz propia, ¿no? Me gustaría que me contaras y que nos contaras eh, esa conversación, o sea, esa especie de miedo cósmico en el que Luciana Prodan de pronto le dice a Clarice Lispector, voy a escribir este texto, pero este texto me ha salido así. Y entonces Clarice Lispector en tu propio libro dice, bueno, espera un momento, te tengo que contar. Cuéntanos esa sí. experiencia casi de disolución que haces, que es lo que yo quería transmitir ahora, Luciana, que la propia manera de contarnos tú a Clarice Lispector es estar creando un nuevo espacio para que abordemos a Clarice Lispector desde otros ángulos que son los tuyos. Gracias. Bueno, sinceramente te voy a contar lo que me pasó. A Clarice yo la amo profundamente desde hace muchos años, vos lo sabés muy bien, quienes me conocen lo saben. Y cuando surgió la idea de escribir este libro y hablé con vos y tanta emoción y con Mayra, y empecé a escribirlo, eh, empezás como todos los escritores sabemos, y la gente que no sabe le voy a contar, uno siempre, escritores, guionistas, quienes escribimos, periodistas, no importa si vas a escribir una columna, un libro o lo que fuera, tenés que partir de cierta estructura. En general uno tiene cierta estructura. Uno puede empezar por el final, puede tener esto, qué sé yo, una novela puede tener un comienzo invertido, pueden, no sé, empezar por el nudo, por el desarrollo, por el desenlace, diferentes maneras, cada uno tiene su forma para encarar un texto. Y en este caso era escribir sobre ella. Y cuando comencé a pensar y empecé a escribir, lo que me pasó sí fue algo bastante mágico, ¿no? Que en donde tampoco podía encontrar una estructura, ¿sí? En donde comenzar a narrarla se volvía imposible, y en donde comencé a sentir que ella estaba realmente sentada al lado mío. No es un chiste, parece una locura, pero la comencé a sentir, o sea, muy cerca de mí. Y esto en el sentido más real y literal del término, no estoy hablando simbólicamente. Y era una energía muy fuerte. Y comencé a darme cuenta de que Clarice se cuenta sola. Y que quizás, después de haber leído e investigado tanto sobre ella durante tantos años, se cuenta sola por esta necesidad de contarse a sí misma, porque en realidad Clarice fue contada por otros, ¿sí? Porque por esta extranjerización, ¿no? Si vale el término, de su propia lengua, esta obsesión de partir el lenguaje que tiene Clarice. Bueno, hace unas semanas estaba mirando unas entrevistas de este respecto al pueblo judío, a todo lo que tiene que ver con la persecución del pueblo judío históricamente. Y no nos tenemos que olvidar que Clarice en realidad nace en medio de una huida de sus padres de Rusia, escapando de la persecución a los judíos. Y ella cuando habla dice, nací en Chelchenik, en una aldea que no se encuentra ni en el mapa, ¿no? Esta Clarice sin lengua, esta Clarice sin tierra, esta Clarice tan fuera y tan dentro de este mundo, y otra vez, ¿no? Literal y simbólicamente hablando, porque Clarice no era de este mundo, y estaba todo el tiempo peleándose con eso también, ¿no? Porque por un lado ella se reconocía una distinta, y por el otro lado lo mismo lo ofendía. Clarice era una gran contradicción también, y eso es muy bueno aclararlo, ¿no? Porque vivimos en un mundo en donde las contradicciones pareciera que son un pecado, que uno no puede contradecirse, que en realidad uno tiene que tener siempre el mismo discurso, eh, porque si no, falta, vaya a saber uno qué moral. Clarice era una gran contradicción, pero también tenía dentro de sí, como te digo, por su ADN, quizás, otra cosa que también me parece muy interesante y que muy poca gente cuenta,
esto de que Clarice fue contada por otros, más que nada por Elisa, o por Lisa, su hermana, que escribió, ¿no?, en el exilio, que le llevaba 10 años, y es quien, justamente, ¿no?, perdón por redundar, es hablada Clarice por ella, por esta hermana, y es quien le transmite toda la historia de la huida, del tema de cuando llegaron a Brasil, de lo que pasaron sus padres. Y también en medio de todo esto hay un estigma que se marca, que se queda como todo estigma marcado a fuego, para mí, dentro de la psiquis de Clarice, que es el tema de que le cuentan a ella, porque todo el mundo se queda con que en realidad la madre la tuvo, porque supuestamente le habían dicho a la mamá de Clarice que estaba enferma, tenía una enfermedad que después terminó siendo neurodegenerativa, que terminó paralizándola y finalmente murió, pero al principio estaba muy enferma, no sabían bien qué tenía, y le habían dicho que se tenía otro hijo, estaba Lisa de 10 años, Tania de 6, y bueno, finalmente llegó Clarice, ella iba a curarse. Clarice nunca se perdona, esto es otra cosa que también le contaron, Clarice no lo sabía, Clarice nace y otra vez es hablada por los otros y le dicen, como a todos nos pasa, que la trajeron al mundo supuestamente para salvar a la madre, y no solamente no la salva, sino que la madre muere. Que es algo que Clarice no se perdona nunca en su vida, ¿no? Y se trata hasta como una basura por eso mismo, casi como un monstruo. Pero independientemente de eso, que es en donde todo el mundo hace foco, hay un tema muy importante en donde Clarice también es hablada y contada por los otros, en donde alguien le dice en algún momento que la madre fue violada. Poco tiempo, relativamente poco tiempo antes de que ella naciera, ¿sí? Entonces, también sobrevuela, ¿no?, para mí, dentro de la identidad, no solamente este abuso que Clarice percibe, obviamente, de la madre, y que obviamente debe haber sentido toda la vida, y ese sufrimiento por el que la madre habrá pasado, porque supuestamente la madre, cuando llegan e invaden la casa, les dice a los, entre comillas, soldados, agárrenme a mí, pero por favor no se metan con mis hijas, y de alguna manera se ofrenda en el nombre de su familia y se deja abusar. Y esto es algo que nadie cuenta, que muy pocos dicen, y que a mí me parece que en la psicología de Clarice también está muy presente, ¿no? Y otra vez, hablando del mes de la mujer y del inspector, porque está muy presente también la figura del hombre, ¿no? En este Rodrigo S.M., que es el narrador, por ejemplo, de La Hora de la Estrella, en los maestros, que son siempre hombres, en esta relación sadomasoquista que se genera entre los maestros hombres y las mujeres, siempre en un lugar de sumisión de los cuentos y de las novelas de Clarice, en esta relación entre esposo y mujer, entre padre e hija, la figura del hombre, bueno, figura, valga la redundancia, en la vida de las mujeres, de diferentes mujeres, de diferentes edades, porque hay abuelas otra vez, hay madres, hay niñas, hay amas de casa, hay nordestinas como Macabea, que es un personaje que yo adoro también, que es el personaje de La Hora de la Estrella, hay mujeres más o menos inteligentes, más o menos deseantes, pero que siempre tienen una relación muy particular con el varón, que por un lado es de una sumisión muy grande, y por otro lado, como es una gran contradicción, de una rebeldía absoluta, no solamente contra el varón y contra el patriarcado de esa época y de ahora, ¿no? Porque a veces también, yo creo que una vez te lo dije o te lo escribí, no, a mí no me parece que haya o sea, me parece que hay que reconocer que hemos avanzado muchísimo, ¿no?, respecto a nuestros derechos, a nuestras libertades, ¿no? Pero acá en Argentina, por ejemplo, como te dije, matan a una mujer cada 25 horas, en el mundo sucede también, y nos siguen prendiendo fuego como en la hoguera, ¿no? Y siempre digo lo mismo, cuánto y qué poco hemos cambiado. Entonces digo, en ese momento, todos estos cuestionamientos que tenía Clarice respecto al patriarcado, respecto a la sumisión de la relación de la mujer con el hombre, a mí me parecen absolutamente fantásticos y relevantes, y que hay que hacer mucho foco en eso, porque también tiene mucho que ver con esa contradicción,
que no me parece que sea una cuestión de época y que me parece que hasta el día de hoy todavía nos pasa, No que no sé, terminamos Luciana, de yo encontrar es el que discurso. no lo veo tanto como una contradicción, sino que Mm, lo veo como una experiencia total. difícil Mm, de mm, unificar. Quiero decir, claro. has tocado temas que me parece que son cruciales y que, bueno, animo a que te lean para que también vean cuál es tu punto de vista en la propia estructura de Ujú, esa conversación que mantienes con Clarís, ¿no? Hay una historia contada y una historia heredada y después hay voces que se quedan fuera de esa historia y en esas claro. voces que se quedan fuera de la historia también hay una parte que explicaría la historia oficial. Tú hablabas Ujú, antes de la cosa en sí, esta cosa tan sí, kantiana, ¿no? Esta cosa tan kantiana, sí, pero a la vez también tan lacaniana, por ejemplo, lacaniana, el claro. acontecimiento. Es decir, aquello que en un momento determinado se convierte, como ocurre en tu caso, en el gran acontecimiento que de pronto desvela todo lo que estaba oculto y permite, Ujú, si no entenderlo, por lo menos iluminar el lugar por el cual tienes que conducirte. Esto por una parte, ¿no? La palabra que de pronto sí, se convierte en talismánica, esa palabra que es mágica, que es el talismán. salvadora y que es salvadora. Ujú. Esto es curioso lo que voy a decir ahora porque también va a parecer una contradicción. ¿Es salvadora para bien o es salvadora para mal? No, Quiero está decir bien, que hay mucha gente que preferiría seguir seguro. escondida entre los escombros, ¿no? El acontecimiento absoluto de la biografía de su madre se convierte en el acontecimiento que Clarisse va a Ujú, heredar doblemente, o sea, va a ujú, heredar simbólicamente y va a heredar físicamente también porque se va a quedar total. huérfana. Pero Ujú. además esa orfandad a ella le va a crear ese sentimiento que tú llamas de culpabilidad, que ahora hablamos del tema de la culpa, porque es también muy, muy de La mujer y mujeres la el tema de culpa. la culpa, claro. Eh, Pero quería señalarte esto, ¿no? La idea de que ella se va a quedar huérfana y además el sacrificio, digamos, no va a tener efecto, no va a tener efecto porque el sacrificio no, está previsto para que lo que entregas te salve y te redima. Y en este caso ella, nacida, no redime nada, todo lo no. contrario, ¿no? Eso por un lado. Y luego el tema de la culpa. El tema de la culpa que, bueno, esto nos lo han explicado magníficamente, sobre todo las psicoanalistas mujeres, porque Ujú, claro, han revertido una teoría canónica en la ujú, que se supone que hay una jerarquía también de situación y de espacio y ellas ujú, nos han enseñado de una manera muy clara que el juez interno que todos los seres humanos llevamos es un ujú, juez interno que por la propia historia de la humanidad, es decir, ni mejor ni peor, por la no, propia claro. historia de la humanidad es masculino. No me Ujú. voy a atrever a decir hombre o El varón, pero es dictador. masculino. Claro, es masculino, con lo cual el juez interno de una mujer es masculino. De tal manera que a la hora también de desarrollar, digamos, su libertad, va a tener que establecer un pacto, va a tener que enfrentarse directamente a ese juez, ¿no? Bueno, hay una cosa que en tu libro me ha encantado, te lo diré como estilo, o sea, como estilo, porque Mm, me exige estarme parando constantemente en el desarrollo de la lectura. Es decir, que mi manera de leer, entregada a un libro que me esté ujú, interesando, como es el caso, por ejemplo, de lo que tú has escrito sobre Clarice Lispector, también me exige que yo me detenga en las comas, en los puntos, en las interrogaciones y en los puntos suspensivos. Quiero decir que la gramática es una estructura, casi yo me atrevería a decir coreográfica, que cuando estamos sí, leyendo también nos exige un movimiento determinado, no solamente del hecho lector, ¿no? No del verbo, sino ujú, también de lo sustancial, también del nombre, ¿no? Del propio cuerpo que está inserto en esa lectura. Y tu texto está constantemente lleno de interrogaciones, con lo cual sí, cuando se está leyendo, por eso también me apetecía destacar esto, ¿no? Que es un libro casi de conversación, de ujú, dudas que al tiempo son conversaciones y son respuestas. ujú, Constantemente nos impide que las frases se lean de un tirón, vamos a decir así, porque de ujú. repente estás diciendo, Clarice Lispector nació en... no dices nació y luego te lo preguntas, sino que dices, Claro, bueno, es al azar, elegida al azar, que probablemente ni siquiera se corresponde con algo textual sí, en tu sí, libro, ¿no? sí, Pero
Clarice Lispector nació en, No, no, no. se No te marchó entiendo. a... Entonces, constantemente estamos en la interrogación de la propia vida, ¿no? Me Ujú, gustaría también que nos hablaras de eso, de tu propio estilo, que ujú. trasladas también a esa conversación que mantienes con Clarice Lispector. Bueno, justamente porque eso es algo, es un recurso. Yo estoy muy viciada, lamentable y afortunadamente. Es algo que hablábamos con los editores, con Maida, con Vivian, y que también me pasa en mi propia escritura, me pasa con las crónicas, me pasa con los ensayos, o mismo también dentro de las ficciones. Yo soy guionista también aparte, entonces eh, a, a veces me doy cuenta que en los diálogos de los personajes está esto que vos decís, ¿no? Esta particularidad de la repregunta dentro de la pregunta, ¿no? O de la pregunta, mejor dicho, dentro de la certeza. Pero porque yo hace tiempo, que por suerte, por desgracia también, eh, me di cuenta, tomé mucho coraje y tuve el valor de darme cuenta de que son bastante pocas las certezas que hay en la vida, ¿no? Y que todo en realidad tiene más que ver con un gran signo de pregunta que con una certeza. Y que otra cosa de las frases que me han quedado grabadas es que la vida no es justa, sino que la vida es. Y a mí me parece que en todo lo que tiene que ver la literatura de Clarice y en la vida de Clarice, ella está llena de interrogantes. Y ella está todo el tiempo, justamente por lo que estábamos hablando, replanteándose la realidad y la verdad, ¿no? ¿Qué es la verdad? ¿Qué es la cosa en sí? ¿Qué es justo? ¿Qué no es justo? ¿Qué es ser mujer? Esa pregunta inabordable, ¿no? De qué es ser mujer. Y me parece que lo que hacía Clarice es algo que yo comparto absolutamente, como te dije, bueno, me presentó Esther y vos me conocés, yo soy activista, si se quiere decir feminista, a mí la palabra feminista me parece otra etiqueta, ¿no? No por restarle importancia, sino porque, digo, tiene que ver con que a veces tiene otras interpretaciones que no comparto, pero digo, yo desde mi lugar defiendo y defenderé a la mujer hasta la muerte, me moriré luchando, pero así soy y así lo siento desde muy chiquitita, y eso fue lo que siempre traté de trasladar a mi literatura y a todo lo que tenga que ver con el periodismo y ese granito de arena que como vos y como todos tratamos de aportar los que tenemos voz, porque a mí me parece, yo al margen soy locutora y tampoco me parece una casualidad, ¿no? Yo creo que tenía tanta necesidad de hablar y era tan obediente que necesité matricularme para que nadie me dijera nada, ¿no? Creo que me sentí un poco más autorizada, un horror, pero tengo que confesar que en algún punto era así por ser mujer. Eh, a ver si todavía yo hablaba y alguien me culpaba, ¿no? Si yo me recibía y estaba matriculada y tenía un número de matrícula, yo iba a poder hablar con más libertad, un espanto. Y yo no me recibí hace 50 años, me recibí hace 10. Y ahí volvemos a hablar de los condicionamientos, ¿no? Y de esta pseudo, entre comillas, y tan ganada y tan vapuleada libertad por la que luchamos y que está ganada. Respecto a lo que vos hablabas del feminismo, del inspector, de mi forma de abordarla y de replantear esto que te estoy diciendo, a mí me parece que Clarice todo el tiempo se replanteaba la verdad, el tema de la cosa en sí, de qué es la cosa en sí, se replanteaba el deseo, se replanteaba en realidad justamente, ¿no? ¿Qué es eso que deseaba? Si podía llegar a lograrlo, esta relación entre el significado y el significante, también tan freudiana, tan lacaniana, tan de objeto y de sujeto, desde, otra vez vamos a hablar de la psicología y también desde lo lacaniano. Clarice era una lingüista, pero ni hablar, pero se ocupó de partir ese lenguaje. Y no solamente de partir el lenguaje, sino de partir los estereotipos, ¿no? Cuando yo hablo de contradicción, y está muy bien lo que dijiste, hablo de una búsqueda de la verdad de Clarice. Y en esta búsqueda de la verdad, a mí lo que me parece muy interesante de su personalidad y de cómo ella no se dejó en ningún momento intimidar bajo ninguna circunstancia, ni cuando lo replanteaban el hecho de ser mujer, bueno, decían hasta que era hombre, Clarice, ¿no? Mirá vos la magia que se creaba alrededor de ella, ¿no? O ese misterio. Pero ella trataba de no achicarse, por ponerlo en un término que se entienda, cuando le preguntaban, por ejemplo, o trataban de intimidarla preguntándole qué libros había leído, dónde había estudiado, si era filósofa, filóloga. Entonces Clarice respondía, yo no soy una intelectual, yo escribo con el cuerpo, decía Clarice. Eso por un lado, de esa manera, bueno,
dejaba a todos en silencio y nadie más, era una manera de protegerse, ¿no? Pero también era una verdad, porque Clarice escribía con el cuerpo, con ese cuerpo de mujer del que Clarice nunca en la vida, con el que nunca en la vida estuvo en conflicto ni peleada, en el sentido de sentirse y reconocerse mujer. O sea, su lucha por los derechos de la mujer se basaba en la igualdad de derechos, pero no en el cambio de roles. Y es algo con lo que yo estoy absolutamente de acuerdo. Esto me vuelve menos feminista, no para nada. Lo que yo siempre trato de explicar es que es una igualdad de derechos y no un cambio de roles, porque no somos hombres. Y eso lejos, muy lejos, de ponernos en desventaja con los varones. Nos une a ellos. Nos anima, nos obliga, nos toma de la mano reconocer esto, que nosotras queremos igualdad de derechos y no cambio de roles, y nos invita a festejar las diferencias y a no combatirlas. Esto yo lo digo en el aire, no, también lo estudié, no me voy a hacer acá la neurobióloga, por Dios, pero digo desde mi humilde lugar, porque yo lo sentía dentro de mí, pero yo decía, bueno, tengo que hablar con cierto, porque no es una cosa que yo pues, se me ocurre. Hay una escritura muy interesante que se las recomiendo, que se llama Luan Brissendin, que escribió muchísimos libros, entre esos libros El cerebro femenino y el masculino, son dos. Y en uno de esos libros cuenta que la estructura de la psiquis femenina y masculina es absolutamente diferente por una cuestión hormonal, no por una cuestión de espacio, ¿sí? Vos sabés que antes se creía que el hombre era más inteligente que la mujer, porque el cerebro del hombre es más grande que el de la mujer, pero no, en realidad las neuronas son las mismas. Lo que pasa es que, como dice Luan Brissendin, esta neurobióloga, las mujeres nos encorsetaron hasta las neuronas. O sea que no son más inteligentes, pero sí, al tercer mes de vida, esto es muy interesante, ¿no? Los varones desarrollan un 400% el nivel de percepción, nosotras las mujeres desarrollamos, perdón, un 400% el nivel de percepción y los varones nada. Esto tiene que ver con una invasión de testosterona que nosotras no tenemos, ¿sí? Y hay un estudio muy interesante que Luan Brissendin explica en el libro, hay muchos experimentos y cosas que se han hecho, pero hay uno en donde ella es muy ilustrativa y dice que si en una nursery se pone a llorar una bebé mujer, inmediatamente todas las otras bebés mujeres van a ponerse a llorar, y los varones no. Porque nosotras tenemos una relación con la empatía que el varón no tiene. Pero no es que no la tiene porque es varón y entonces yo soy feminista y no, 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 no la tiene por una cuestión de estructura psíquica y hormonal. Ellos responden a la lucha y huida de una manera y nosotras no. Siempre vamos a intentar consensuar, arreglar, no combatir, ¿no? Entonces, a mí lo que me parece muy interesante en Clarice Lispector es esta lucha contra un patriarcado que se impone y se sigue, ¿no? Y que está, y que nos amenaza, y ni hablar en esa época, pero sin dejar de reconocerse mujer y distinta al hombre, al varón, pero no por eso débil, pero no por eso más vulnerable, y muchísimo menos más estúpida ni menos inteligente. Y me parece que es algo muy interesante en su literatura, porque era combativa, pero desde un lugar muy sensible, muy reconocible, ¿no? En donde yo me puedo reconocer y digo, sí, es verdad, yo soy esa mujer que está sirviendo la mesa y que ante el marido tiene esa sensación tan contradictoria que siente Clarice. Es mentira que yo me sentiría ante ese hombre de otra manera. Yo estaría fingiendo cierta seguridad que en esa situación no me sería propia, no me sería natural porque soy mujer. Y ahí Clarice mete el dedo en la llaga, hace huella, y me parece que también es muy interesante que se anima a mostrar y a decir todo eso que muchas no nos animamos a decir y disfrazamos, ¿viste? Y yo en un libro que escribí hace muchos años, en No Somos Reinas, hablaba un poco de esto. Y mirá, te estoy hablando de hace 10 años atrás cuando no hablaba nadie, ¿no? Y yo decía, a mí me parece que tendríamos que en muchas oportunidades sincerarnos, ¿no? Para no confundir, quizás, no solamente a los hombres, sino a la sociedad entera y entre nosotras, y hablar desde la verdad.
¿Qué sentimos cuando estamos embarazadas? ¿Qué es eso del milagrito de la maternidad? ¿Realmente somos todas felices embarazadas? Porque si yo me junto con otra mujer y otra vez, en el mandato de tener que ser feliz porque uno está embarazado, yo le digo, sí, la verdad que estoy recontra feliz, estoy pasando el mejor momento de mi vida porque no hay nada como estar embarazada, y no le cuento la verdad, esa mujer me va a creer, se va a callar, y si ella tiene algún sentimiento contradictorio respecto al embarazo, se siente mal en algún momento, se va a sentir pésimo y casi un monstruo, sin saber que hay otra mujer que se siente igual que ella. Por poner un ejemplo, ¿no? Y así mentimos en un montón de otras Incluso, cosas. incluso en el tema de También, que no es desde los necesario, mandatos, que a lo mejor ni siquiera es necesario que el hecho de ser mujer implique uno de los primeros puntos de partida, que es el del sí, embarazo y la maternidad. O sea, ni quiero decir que hablar. es mucho más amplio, ¿no? Bueno, veo que aparece Esther Bendahan en nuestra conversación. Yo quería, Esther, decir antes de que termináramos, porque veo que se nos ha pasado el tiempo rapidísimo, Luciana, lo Ah, cual te agradezco un montón. no, Tienes tantas cosas que contarnos, ¿no? Es verdad que tengo tras de mí, o sea, tengo así como por encima de mí, sí, una imagen maravillosa de Clarice Lispector, del pintor argentino Francisco Prodan, que mi le primo ha hermano. cedido que le ha cedido a Luciana esta imagen magnífica para la portada Sí. de su libro, Clarice Lispector, Pararse sobre los escombros. De tal manera que ella estaba también en la conversación, ¿no? Ella estaba Voy a también... contarte un secreto que me parece que es importante y que te lo cuento a vos porque, bueno, nada, te admiro y a la gente también, pero te quiero agradecer porque estaba súper nerviosa y te quiero agradecer muchísimo, Marifé, desde el alma, tu cordialidad, también tu magia, tu don de gente, tu humildad, tu generosidad, porque yo sí sé quién sos, mucha gente lo sabe, pero digo, para un escritor es muy importante que otro escritor como vos le brinde este espacio. Muchas gracias, Esther, también, pero te lo agradezco en el alma porque una vez me dijiste, no, pero yo te presentí antes de leerte, por, no sé, bueno, me parece que Sí, sí me presenté. es verdad, nos pasó. Vamos a contar Sí, eso. sí, De repente ella me dijo, es un segundo, Esther, de repente sí. ella me dijo que iba a escribir sobre Clarice y yo tenía que hacer un pequeño texto para presentar precisamente Palabras hilanderas, ¿no? Y aún no había leído el ensayo, que es un ensayo creativo, es un poema, en fin, es un agénero, vamos a decir, un agénero, que es este librito. Y aún así lo escribí, se lo envié a Luciana, las 4 líneas, y me dijo, ¿pero has leído ya mi texto? Y le dije, no, pero Claro. te he intuido. Y sé que vas a ir por ahí, porque sé que vas a intentar por todos los medios que aparezca un concepto maravilloso que es el de sororidad y que Ujú. lo que haces es traerte a Clarice para que quien todavía no la ha leído de pronto no tenga ninguna duda y al tiempo te estás retirando para que tú Ujú. estés presente lo menos posible y Sí. que sea ella la que está en primer plano, ¿no? En este primer plano, que Para que aunque yo Clarice estoy se cuente a delante, sí realmente es un misma, primer plano, claro, ¿no? a Sí, través de sí, nuestra conversación. eso es. Pero era lo que a mí me vino a la cabeza, era un café con Clarice, que en realidad no, yo escribo en la cama, es increíble. No puedo escribir sentada, porque si yo me siento sentada en un escritorio es como siento que estoy, viste, como estructurada, algo que me aprisiona, no sé, es espantoso, psicológicamente, ¿qué será? Pero no puedo escribir sentada, estática. Entonces yo escribo en la cama, que me hace pomada, todo lo que tenga que ver con las cervicales, lo que sea, pero es una costumbre. Y yo la sentía realmente, como te dije, muy cerca y que estaba en mi casa y que estábamos tomando un café y que Clarice tenía todo para contarse a sí misma y que era una falta de respeto que yo intentara contarla a ella, con todo lo que Clarice dice en todos sus libros. Clarice se cuenta todo el tiempo. Clarice necesita hablar todo el tiempo, porque Clarice sigue más viva que nunca. Y eso de que Clarice necesitaba hablar y contar quién era, y contarse ella misma quién era también para poder encontrarse, porque Clarice murió buscándose. Clarice murió buscándose. Clarice se sabía como nadie y se desconocía como nadie. Y en ese desconcierto, o de ese desconcierto, nace su magia y su literatura. Y creo que esa magia de Clarice es la que genera empatía en todos nosotros, porque todos estamos buscándonos todo el tiempo. Todos sabemos quiénes somos y no. Todos sabemos de qué somos capaces y no. Todos sabemos qué es el amor y no. Todos nos sentimos amados y no. Todos nos sentimos libres y no. Nosotras en el caso de las mujeres nos sentimos tan valientes y no. Pero no todos nos animamos a hacer de esa contradicción un lenguaje. Y eso es lo que hizo Clarice.
Y creo que de ahí su magia. Clarice Lispector y Luciana Prodan, Ujú, invitándonos a pararnos sobre los escombros. sí. Me gusta A mí mucho. me gustaría añadir algo que tiene que ver también, bueno, aparte de felicitaros por esta conversación, que como decís ambas está llena de magia y de sororidad, que es de lo que se trata, me interesa la palabra pararse, porque tiene esa doble connotación Total. en estas dos líneas de las que estamos ahora hablando, ¿no? Porque nos estamos cruzando de Europa hacia el otro lado. Y está el pararse, que tiene que ver con lo que se detiene, ¿no? Con el detenerse, y el pararse, que está en el ponerse de pie, ¿no? Y entonces ambas concepciones pueden explicar muy bien todo este momento del detenerse o el ponerse de pie delante de los escombros. O sea, me parece muy interesante vuestro apunte para esta conversación. Y hay que volver a leer, y quien no lo haya leído, que lea, ¿no? Yo estoy con este libro de Clarice Lispector, que es uno de los A menos la lámpara. leídos, sí, pero que Sí, no, no es ilumina, muy conocido. y que nos puede iluminar muy bien. Así que muchísimas gracias por esta conversación Gracias a No, por para favor. vosotros, este como siempre. momento, en este diálogo entre continentes, en dos horarios distintos. Te veo muy, muy lúcida, Luciana, que Eso que no sea dormí, mirá si hubiese dormido. para estas horas de la mañana. Y a Bueno, ti, Marife, muchas como gracias. siempre, nos encuentras esos elementos y esos hilos de sensibilidades que nos van envolviendo a través de la palabra, para que podamos tejer como hace tu colección, las hilanderas, como podemos tejer estos tejidos que nos abrigan y nos visten para poder continuar, ¿no? Y es verdad que además ella representa una emoción del ser mujer en unas épocas muy distintas a las nuestras, en una generación en la que esto de la sumisión y del enfrentamiento se va organizando, pero que nos van además sosteniendo a nosotras, a los que venimos después, con esas reflexiones y esos elementos que nos permiten no estar sometidas o no, que es diferente, sino que tener la iluminación y el conocimiento y la reflexión y el saber, que también es distinto y es necesario. Así Y que bonito, muchísimas bonito, gracias. Esther, también una cosa un poco por apuntar, una última cuestión, ¿no? A la que se refería Luciana y que, bueno, que yo sé que tú y yo compartimos y que las tres compartimos con Clarice Lispector, ¿no? El feminismo no es una teoría, es una teoría política, y como teoría política es una actitud ante la vida. Y es una Claro, actitud que parte de un presupuesto que a mí me parece fundamental resaltar, y es que no se trata de cambiar los roles, sino de modificar las relaciones. muy Por bien. eso lo hablábamos muchas veces, yo, o sea, por ejemplo, con Esther lo he hablado muchas veces, y Luciana, en fin, como si lo hubiéramos hablado también nosotras, ¿no? No se trata de cambiar los roles, sino de subvertir las relaciones. Claro. Y también de, a la hora de valorar actitudes, las que están entre los escombros probablemente son las que sostienen los Total. cimientos, de tal manera que a lo mejor de lo que se trata es de que no tengamos que estar puntuando qué es mejor o qué es peor, sino saber que hay diferencias, y que esas Seguro. diferencias son como los hilos tejedores. Si queremos, puede parecer que dos colores no tienen nada que ver, pero si somos capaces de enlazarlos con una forma determinada, de pronto se convierten en otra cosa distinta, en un tejido nuevo, Y encontrar también crea un también, ¿no? relato nuevo, ¿no? Perdón, ya, porque sé que no hay tiempo, pero digo, me parece muy interesante lo que dijiste y no quiero dejar de decir esto, que es encontrar el porqué, ¿no? El porqué del para qué. Nos pasa lo que nos pasa, sin ponernos demasiados metafóricos ni filosóficos, pero en el sentido de que también todas las mujeres de Clarice se paraban sobre los escombros y se preguntaban siempre para qué seguir y por qué seguir. Y ahí venía esa contradicción, ¿no? Porque muchas mujeres se contestaban que en realidad esa vida que llevaban y esa rutina de levantarse, limpiar, cocinar, merendar, llevar a los chicos al colegio y volver, no las hacía demasiado felices. Ellas querían escapar de eso. Hay un cuento donde una mujer, de hecho, concretamente se va,
se siente muy libre, se va al puerto, mira los barcos y dice, no voy a volver nunca más, ¿para qué voy a volver? En ese momento se le aparece un hombre, lo mira, se anima a hablarle, qué sé yo, se larga a llover. En el momento que se larga a llover, se siente tan desprotegida y se da cuenta que no tiene plata, que no tiene dinero, y vuelve a su casa resignada pero contenta de que en realidad pudo darse cuenta de que tenía un hogar, ¿no? Increíble. Pero digo, todas estas mujeres se están preguntando, ¿para qué ser libres? Y esa pregunta de Clarice me parece fundadora en una época en donde muy pocas mujeres se animaban a preguntarse cosas en general, ¿no? Pero en este replanteo tan existencial de decir, a ver, yo voy a cambiar mi realidad. Yo necesito ser libre y sentirme libre. Pero si yo salgo de este rol de mujer, y otra vez esa etiqueta espantosa, ¿no? Porque ¿qué es ser mujer? Esa pregunta inabordable. Y dejo de servirle la cena a mi marido todas las noches, ¿para qué sirvo? ¿Para qué otra cosa serviría? Y de ahí Clarice se pone a parir, realmente me sale esa palabra, un universo enorme para un montón de mujeres que hasta ese momento se creían que solamente servían para eso, o les habían hecho creer eso. Entonces, no me parece menor que esto que estoy diciendo, y me parece una intencionalidad de Clarice clarísima en toda su literatura. Intentar que nos preguntemos cosas, o qué es la cosa en sí, pero no en la superficie de las cosas, sino en las profundidades. Por eso otra vez insisto y digo, Clarice no es una autora para entender, Clarice es una autora para sentir. Si a Clarice no se la lee y se la siente desde las tripas, y se la destripa al leerla, y no se la llega a sentir, nunca en la vida se la va a poder entender. Porque Clarice nunca dice lo que dice. Clarice siempre dice mucho más. Eso. Pero fíjate, y terminamos con esto, te da la mano para que no te dé miedo recorrer el camino que sola a lo mejor no te atreverías. Bueno, y también se siente está muy segura ella también se quiere sentir acompañada. Clarice no es tan segura, y está muy bien. claro, Entonces pero vamos tomadas de la mano todas con es ella. lo que iba a decir, ¿no? Eso, ¿no? Eso Esa siento idea de también. manos que nos Unidas. damos sin tener que explicar, ¿no? No, Para total. no estar sola. Pues muchísimas gracias. Solo para terminar decir, y a los que estén acompañándonos varones, que Clarice es lo que es una gran escritora. Es decir, que también os puede a vosotros dar la mano. Muchísimas gracias por estar aquí. Y bueno, pues festejemos este mes conjuntamente, pero no olvidemos el resto de año, dedicar siempre espacios a escritoras, a pensadoras, a científicas que deben de estar allí. Muchísimas gracias. Muchas A ustedes. gracias a vosotros, Esther. Muchas gracias. Besos.